Buenas noches, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Ronnie. Estamos de nuevo en otro episodio más de Podcast 333 de Cassette 33, nuestro pequeño podcast, ¿verdad? Aquí tenemos de nuevo a Brian. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén bien. Pues aquí estamos con Ronnie, ¿verdad? Y bueno, el tema que tenemos hoy es relacionado con ciertos sucesos misteriosos, podría decir, o relatos que han pasado en un centro comercial muy famoso de aquí de El Salvador, que es Multiplaza, bueno, de la capital de aquí de El Salvador, de San Salvador, que es Multiplaza. Y ese centro comercial sí hay como una leyenda en torno a su construcción, que creo que fue allá por 2004, si no me equivoco. Y la cosa es que desde que se estaba en construcción, surgió una leyenda y después de eso han salido como más relatos de gente que trabaja allí, vigilantes, gente normal que llega que hacer uso de las instalaciones, ¿verdad? Al cine, súper, pero más precisamente dicen que esas cosas pasan en los ascensores y en los sótanos, o sea, en el parqueo, que son 13, bastante grande, y en el tercero es donde más dicen que pasan cosas porque es el más solo, el más oscuro. Y para eso el día de hoy les traemos unos relatos que hemos encontrado, compilaciones de relatos que hemos encontrado en Twitter. Brian va a comenzar con el primero. Se te ve bien feo, bro. No sé qué le pasó a tu audio, pero Van a disculpar ahí la interrupción, ¿verdad? Tenía un problema yo ahí con el audio, pero pues al parecer ya lo arreglamos. Entonces, como les decía, Brian nos va a contar ahorita uno de los relatos que encontramos. chivísimo. Pues el primero dice así, ¿verdad? Yo estuve trabajando en el Buffalo Wings. Una vez fui de las primeras que llegó con el jefe y abrió el lugar. Cuando yo estaba en la cocina de los delivery y vi que adentro alguien más estaba en ese lugar y pensé que iba a venir una compañera. Pero cuando saludé, no me saludaron. Y cuando terminé de hacer lo que hacía, medio me fui a ver y vi al gerente ahí en el lugar y pregunté si había venido alguien más y me dijo que no. Entonces esa vez me dio miedo estar sola, dice. Y días después me contaron otras historias mis compañeros de trabajo, como de una niña que canta en los baños de la planta baja cuando ya no hay casi nadie en el lugar. O que los vigilantes la han visto también corriendo en el centro comercial de noche. También comenta aquí la estimada que quedó atrapada en el ascensor con su hermana y su prima y que cuesta que suba cuando esa clase de situaciones se da y que pues se pusieron a gritar y cuando vieron que se pasó hasta el sótano de uno. Así que, pues la verdad va, es bien feo estar en un tipo de lugar así, ¿verdad? Que de antemano ya sepas que tiene ese tipo de reputación y, perdón, y más que todo llega a pasar ese tipo de cosas, va que imagínate te quedas atrapado en el ascensor de ese lugar y empiezan a pasar cosas raras, peor si se queda sin luz. Ahora neta sí está bien jodido, está Sí, bien jodido. está bien cabrón. Siento yo que perdón, hay otra vez otros problemas ahí con el audio, pero como le estamos diciendo, o sea, qué cañón que te pase algo así en esa situación de noche en tu trabajo, porque, o sea, es un lugar al que tenés que regresar y estás con eso en la mente que quizás al siguiente día te va a volver a pasar lo mismo. Está feo. Y sí, verdad, es bastante feo. Y pues, Bastante. bueno, pues ahora me toca a mí. Aquí les voy a leer la segunda que encontramos y dice así. Mi tío era uno de los que trabajó en la construcción. Yo tenía como 8 o 9 años y un día llegó a la casa a visitar a mi abuela a pedirle que le prestara una Biblia. Él no es una persona religiosa, pero le dijo que la necesitaba porque en el trabajo se habían perdido unos compañeros. Recuerdo que le contó a mi abuela que en el segundo sótano encontraron manchas de sangre en las paredes y a eso de la madrugada cuando bajaron a buscarlo con lámpara porque habían escuchado gritos,
y salieron en grupo corriendo a ver qué había pasado, pero cuando llegaron encontraron la ropa y zapatos únicamente, y las paredes como si hubieran azotado a alguien. Entonces salieron despavoridos. Dice que cuando llegaron arriba, uno de los más señores les dijo que a ellos se los había llevado el diablo. Él se negaba a creerlo, pero dice que unos días después empezaron a escuchar gritos que venían de ese lugar. Aunque intentaban ignorarlo, era imposible no sentir miedo. Así que fue a pedirle a mi abuela que le diera una Biblia, porque la última vez que bajaron al sótano les había aparecido un animal negro de ojos rojos que sintió que se los iba a llevar, porque cuando lo vieron no podían moverse, hasta que uno de ellos clamó la sangre de Cristo, y supongo que era a ese caballo a quien se refería. Algunos dijo que renunciaron, y los que se quedaron siempre cargaban Biblias, camándola y agua bendita, porque la paga era muy buena. Contó que los dueños habían hecho un pacto y el diablo se los quería llevar. Está cañón, está bastante fuerte ese relato, pero el final en el que menciona ese caballo está ligado a un relato que yo les voy a contar, que yo vi también en Twitter y que es bien famoso, de cuando estaban construyendo allí Multiplaza. Como les dije, que eso fue alrededor de, creo que fue a finales, no, desde abril o mayo del 2004, como que ya estaba, como les dicen, la obra negra. Creo que esos son ya como las bases de la obra, ¿verdad? Entonces en ese relato decía que llegaban a trabajar, y ahí, según lo que yo entiendo, se turnaban. O sea, había unos trabajadores que llegaban de noche para no parar de trabajar, y hacían otros que hacían su turno de día. Supongo yo que a los que trabajan de noche les pagaban más, ¿verdad? Por ser nocturnidad, con tal de estar siempre trabajando. Entonces decía que los que trabajaban de noche hacían su turno hasta cierta hora, pues, y de ahí se iban. Entonces la cosa es que se perdieron 2 trabajadores que iban saliendo del sótano 2, que la casualidad que es el mismo el que menciona ahí en el relato anterior. Y dice que cuando iban llegando al área de la bodega, se dieron cuenta que hacían falta 2. Entonces preguntaron qué les había pasado, y se quedaron unos momentos ahí esperándolo. Cuando vieron que no salían, pues dijeron, vámonos, no van a alcanzar algo, se les ha de haber olvidado, y se regresaron a traer. Llegaron a la parte de la bodega, y ahí quizás se les pensó, ¿y qué tal si estos salieron antes que nosotros y por eso no los vimos? Y fueron a ver, pero ahí estaban sus cosas, su mochila, su ropa, sus zapatos, todas sus cosas. Entonces se quedaron pensando, se quedaron hablando entre ellos, pues, y llegó un vigilante cuando los vio que estaban hablando ahí. Como siempre hay guardias, ¿verdad? En esas construcciones, para que no se roben el material. Y estuvieron hablando, y les comentaron que los estaban esperando, que no habían aparecido. Entonces dijeron que iba a bajar a verlos, a buscarlos. Cuando llegaron abajo, dicen que escucharon un galope, como que si un caballo se había metido. Se quedaron allí y escucharon que se acercaba y se acercaba y se acercaba, y por el mismo miedo que ellos tenían, ninguno se movía. Se habían quedado en las gradas ya para llegar al sótano. Entonces se habían quedado como que ninguno se regresaba, pero ninguno terminaba de bajar. Son esos momentos en los que vos empezás a escuchar algo raro y te quedas como esperando a ver qué pasa. Entonces sí se habían quedado ellos, hasta que enfrente se les apareció un caballo negro con los ojos bien rojos. Y dicen que, bueno, el que contaba la historia dice que como pudo en su mente empezó a rezar, y en un momento pudo moverse y salió corriendo, y salieron los detrás, como que reaccionaron, salieron todos detrás de él. Y lo dejaron así como que, bueno, o sea, lo que pasó ya, bueno, ni modo, ahí dejémoslo. Y se fueron. Y al siguiente día dicen que llegaron los familiares a preguntar por los desaparecidos. Y dice que ahí fue donde ellos sí se les hizo más raro, porque a huevos no habían aparecido. No supieron nada más de ellos. Ni siquiera saben qué fue la información de que los jefes de la obra, los encargados del proyecto, le dieron a la familia.
pero que ya nunca aparecieron y que la mayoría comenzó a renunciar después porque ya se escuchaban gritos, se les perdían cosas, se les perdían herramientas, a veces sentían que les movían cosas, sentían que los estaban mirando. Entonces algunos prefirieron pasarse para el turno de día y otros mejor renunciar porque ya no aguantaban. Y Pues que cualquiera se friqueaba ante una situación así, ¿va? Por más buena que sea la paga y pues, pero es que hay casos. A veces, vaya, va a poner a la gente que no era creyente, va. Dice, pues, "Nah, esta mara quizás se lleva sus botellitas ahí, va, y se ponen a alucinar, va, ya viendo cosas. Pero ya estando en esa situación, como siempre mencionamos aquí, va, ya estar en la situación es muy diferente que solo escuchar el relato. es bien Porque, diferente. pues sí, ya te dicen, no, mira, te vamos a pagar el doble cada hora, va, o el triple. Uy, ese vos fue la va, pistito. Ya vas y llegas al lugar y ya empezás a ver que de la nada se te empiezan a perder herramientas o de la nada escuchas ruidos o escuchas esos galopes del caballo o ves cosas que se mueven así porque, como mencionan, va, este, estaba en obra negra todavía ese lugar. O sea, rústico, va, cualquier cosa Ujú. puede ser una sombra, ruidos, cosas que se caen, pero si ya ver un caballo, es de mencionar también que ese lugar donde se construyó ese centro comercial que es Multiplaza, era, era cafetales, Eran todo eso en ese cafetales entonces. ese. Sí, y no estaba tan construido todo eso en ese entonces. Hoy sí hay bastantes Ujú. apartamentos y todo eso. Y cabe recalcar que esos cafetales y esos terrenos eran de los Girola, de la familia que También, hablamos en el capítulo pasado, en el que supuestamente tenían un pacto diabólico y que entregaban, ¿verdad?, trabajadores y cortadores de café en la época de la cosecha de café para tener una buena cosecha, ¿verdad? Para tener bastante ganancias. Entonces, si eso fuese cierto, tal vez podría ir ligado allí, ¿verdad? En el que asustaban ahí cuando estaban construyendo. Y eso sumarle que siempre tenemos como ese, bueno, ni siquiera es solo aquí en El Salvador, digamos que en toda Latinoamérica, como ese, eh, no sé cómo llamarlo, ese mito, esa leyenda urbana de que cuando vas a construir una edificación grande, los dueños de lo que estás construyendo sacrifican a un trabajador para que la construcción no se derrumbe. Pero ese es el sí, meme aquel de que tenés que meterle ahí a un obrero en el colado, ¿verdad? En los pilares ahí. De que bien turbio el meme. lo metes ahí que anda amarrando ahí las varillas haciéndole y de ahí le decís ni modo, no vas a salir. Te toca para que quede fuerte el colado. O que lo que a veces pasan raro, va, porque ahí en San Salvador hace poco hubo un accidente donde creo que se murió un chamaco, no sé si fueron uno o dos que estaban construyendo. Y entonces ya quedó como esa leyenda urbana de que cuando pasan esos accidentes bien misteriosos, ¿verdad? Es porque los dueños entregaron a uno de los trabajadores. Entonces se hace bien turbio esos temas Es que se presta bastante, va, para tener ese tipo de de creencias, suposiciones. ¿no? Ajá, porque, o sea, toda construcción grande que se hace, ya sea por falta no sé, de la ética de la misma gente que contrata a los trabajadores, que no les dan las medidas de precaución y no tienen los espacios va, bien asegurados, que siempre pasa ese tipo de desgracia, porque siempre tiene que fallecer alguien o por, ¿cuál es esta palabra, mano? Negligencia, Por descuido. negligencia, descuido, de que a veces pues sí, hay trabajadores que están así, digamos, en el fondo, va, como mencionó Ronnie, a veces amarrando alambres o quitando cosas y de la nada se va la colada de cemento encima, pues. Le Y cae pues sí, como el otro no material. se fijó, Ajá. eh, es bien jodido. Escuché de uno que se quedó metido hacia adentro de un pilar, así en medio se quedó atrapado el pobre brother y pues, o sea, se dieron cuenta después, va, pero ya estaba palmado el pobre sujeto, pero sí se presta bastante a ese tipo de interpretaciones, va, cada vez que uno ve ese tipo de cosas.
Y son cosas que son, o sea, estos accidentes laborales no están nada alejados de la realidad, son totalmente posibles de que se den. Hasta, no sé si han visto que hacen memes de que cuando van a quitar ya quitan las tablas de un colado que están haciendo y de repente se ven que habían dejado el taladro ahí, habían dejado el martillo. Entonces puede llegar a pasar algo así parecido. Hay un montón de accidentes laborales así feos, pues, que terminan en tragedia. Entonces es perfectamente posible y se da a la interpretación de eso que decíamos, de que puede que lo entregaron, ¿verdad? Como para que la construcción aguante bien, para que le vaya bien a los negocios que vayan a ver allí en ese edificio, para que no lo boten los terremotos, porque al menos aquí en la zona donde nosotros vivimos, se le llama el Valle de las Hamacas, porque están las placas tectónicas, o sea, están como justo, quedan 3 placas creo en nuestro país. Entonces aquí los temblores, los sismos son Pan de el cada pan de día. cada día, cada rato está temblando. Entonces se puede prestar como la interpretación de que lo hacen para que las estructuras sean fuertes y no se caigan con los temblores. A quien se lo ofrezcan, va. Ya el Ajá. más conocido es el señor de la oscuridad, va, el Satanás, el chamuquí, pero no sé, va, ya al final la gente que trabaja en eso va a decir, no, con X fulano o con fulanito, que, que hay que ofrecerle esto, va, o tipo, no sé, va, a los dioses de estas tierras, para los mayas que estaban en ese Ah, entonces, es porque hay que cierto. recordar, puede ser cualquiera de esos al final, Que que tenés, requerían sacrificio. ajá, que tenés que darle a los, como les dicen en México, a los aluches, que son como a los duendes que cuidaban Mm, esa zona que vos llegaste a destruir. Y hablando de eso mismo, yo sí he escuchado varios relatos de México bien fuertes relacionados a los aluches, que dicen algunos que ha desaparecido gente y hasta niños que van al monte, para la gente que vive cerca de la sierra o en zonas rurales, dicen que han desaparecido, los han encontrado en la tierra como en cavernas y que son los aluches los que se los han llevado para ahí. Me acuerdo que vi un relato de eso, no, creo que fue en Reddit, una que contaba que su tío igual había comprado un terreno este y pensaba llegar a construir su casa allí, ¿verdad? Entonces había un montón de árboles frutales de papayas, mandarinas y limonas, creo que dijo. Entonces él comenzó, ¿verdad?, a botarlos todos. Y que las herramientas que llevaba, pues las dejaba allí escondidas para que el siguiente día, pues no estar llevando el montón de cosas. Entonces dice que se le empezaron a perder las herramientas. Y la gente de ahí le dijo que era por que estaban molestos los aluches, que él ya estaba llegando a destruirles como el hogar que ellos tenían, ¿verdad? Destruir la naturaleza y que pues que les pidiera permiso y que les dieran una ofrenda de centavitos, de moneditas de esas recién sacadas del banco, de las que brillan, que les pusiera dulces, caramelos, cosas así en un tazón y que se los dejara como ofrenda, ¿verdad? Que se disculpara, pero como el tío eh, de aquella gente, ¿verdad? Que les pela la ver por completamente, dice que no le Y puso hizo caso atención y omiso. nada, él siguió con todo hasta que un día dice que ya no regresó y lo reportaron como desaparecido y pasó una semana perdido hasta que lo encontraron en el mismo terreno. Dice que allá en la esquina del mismo terreno había un hoyo y como yo no sé en partes de México y son como bien no sé, como así como en el sur de México que la tierra es como bien, no sé, como que hay hoyos debajo donde se hacen cenotes de agua. Ya sabes que es un cenote. Es como un pozo natural donde pasan corrientes de agua. Entonces a veces Como caverna. ajá. Y allá al Mm, fondo que hay lugares peligrosos en los que vos podés ir caminando, te hundís y de repente descubriste que abajo había un cenote. Es como un pozo natural de agua. Entonces ok. hay zonas que son como cavernosas, ¿verdad? Entonces al final del terreno había un hoyo así. Entonces a ellos se les ocurrió que quizás se había caído ahí
Y se metieron al hoyo a ver andar con las lámparas y era estrecho, pero cabía bien una persona. Y adentro de ahí dice que lo encontraron sin ropa, estaba bien deshidratado, bien seco y no hablaba. Entonces supuestamente los aluches, como él estaba de necio, ellos fueron los que lo jalaron a la tierra y se lo querían llevar a saber más profundo. Y así es como tiene la leyenda de que así se han llevado niños, se han llevado gente adulta. Y si vos comenzás a investigar más y más, pues te vas dando cuenta que hasta en Perú, allá en el Amazonas, los países que comparten el Amazonas en Sudamérica, tienen un relato o una leyenda en común de un duende que pierde a las personas y se las lleva a la selva. Que dicen que escuchas que te silba y comienza a hacer un ruido en específico y comienza a hablarte. Cuando vos no te das cuenta, te perdiste. Y eso lo escuché, eso hasta salió parte de ese relato, salió en un video de Luisito Comunica. Cuando fue no me acuerdo a qué país fue, pero fue el año pasado, antes de que terminara el año, por ahí de octubre creo que fue. No me acuerdo qué país Chile, fue, pero, Bolivia. pero fue aparte del Amazonas, Colombia creo que fue. Ah, ok. Pero fue uno de esos pueblos que están ya allí cerca y en las orillas del Amazonas, ¿verdad? Entonces Qué ellos polémico. le contaron eso también, esa leyenda. Y es como una especie de duende. Entonces, sí es Es cierto bien el común. que los duendes están allí y en Sudamérica y en México. Entonces ya es como que te lo empiezas a tomar más en serio. Y si le agregamos eso a la construcción que se estaba haciendo allí, que tuvieron que talar como una hectárea más o menos, porque es grande de plantación de café y todo eso, pues podría estar relacionado tal vez. Ya no Sí, sonaría tan descabellado de que los protectores espirituales que son los luchas pues estuvieran enojados con ellos. sí, la verdad. Está bien conectado, como que hay bastantes cosas en común, va. Que como, pues sí, va, son creer, no creer, va. Entidades que, pues sí, ya tienen mucho tiempo de habitar estas tierras, pa, y como para ellos nosotros somos invasores y pues hasta cierto punto sí. O sea, y Ajá. lo peor que les quitar los hábitats de ellos. Es diferente convivir, va, que digamos, pues armes tu casita, va, así en medio de un cafetal, digamos, o algo así. Que Ah, tengas que allí una tu plantación con cosas y a que llegues a cabal, destruirlo y levantar un gran edificio. sí, porque como son seres mitológicos, va, tienen ciertas habilidades y pues, de tenerlas y ser ciertas, pues sí pueden llegar a afectar, va, y quizás ya los inges, va, ya los que arman todo eso, hayan tenido la experiencia y el contacto con ellos y pues ya le dicen, no, mira, para esto hay que hacer esto, para que no se nos vaya a venir abajo la construcción. Y ya se Ujú. queda el dueño, tipo, ¿qué onda? No, hombre, créame, le dice. Pues Ajá. ahí está la historia, Porque pa. ya con el pasar del tiempo se cumple ese dicho que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces siento yo que Cabal. ya cuando ya los ingenieros ya tienen cierta experiencia, cierta cantidad de años, como que ya están viendo que hay cosas que se salen de lo común, que no tienen cierta explicación, pero si sale una señora de antes y te dice, no, y le está pasando porque es un mal augurio, o esto y lo otro, haga esto, queme incienso, haga lo otro. Y ya vos cuando topaste y ya no tenés otra salida, decís no pierdo nada con probar. Y lo probás y se soluciona el problema. Entonces ya Cabal. como que se hace parte de tu creencia, se va adjuntando a vos. Sí, cierto, cierto. Bueno, pensamientos finales de este bello relato de hoy. Pues por mi parte, al menos yo las veces que he ido, nunca he visto nada raro, pero pues como ya lo hemos dicho en otros episodios anteriores, en cada lugar pueden pasar cosas
Tal vez a vos no, a otros sí, y pues ya está en cada quien creer y solamente que tengan cuidado, ¿verdad? Si van a ir al tercer sótano no vayan solos porque yo nunca he entrado, pero dicen que sí es bastante oscuro y bastante solo. Y pues Ok, nada, solo eso. cool. De mi parte, pues que estoy ganoso de irme a meter al sótano número 3 de multa, así que deseenme suerte. Si ya no aparezco acá, pues fue por eso. Y pues la verdad que sí, ¿verdad? Lo que puede quedar de enseñanza este tipo de cosas que hay que tener cuidado, ¿va? Para los que nos ven, ¿va? Y trabajan en ese tipo de cosas de construcción o cosas así, que hay que usar todas las medidas de seguridad, que no hay que ser, no hay que ser gallito, se le diré acá al Salvador, de que Ujú. se va el fulano sin casco, ¿va? Y Sin sin su arnés, sin arnés, y no hombre, así hay que darle, no hombre, sin hay que, guante. hay que protegerse, no hay que ser tonto, hay que, todo eso existe con el propósito de protegerlo a uno. Y también pues en la medida de lo posible, ¿va? A veces es bien fregado pedirle eso a los patrones, ¿va? De que sí que implementen medidas de seguridad, ¿va? Y todo eso, pero nomás llevarlo a la mesa, ¿va? Como opción para que Ujú. se eviten este tipo de cosas y pues igual tener cuidado siempre. Así que eso. Así es, pues, y bueno, pues ya solamente queda agradecerles por su tiempo. Para los que nos vieron, denos like, comenten, suscriban, compartan ese video o dennos sugerencias de algún otro tema que quieran que hablemos. Y pues nada, solamente cuídense. Nos vemos. Justo, feliz noche.